¿Qué es lo que mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Mijin TV Show. El día de hoy vamos a reaccionar por cometer una falta gravísima que fue meterse a la embajada de México en Ecuador. Así que vamos a ver qué es lo que... Peor violación a la soberanía nacional en los últimos años, en los últimos lustros. Algo que verdaderamente parecía impensable y que es una de las peores violaciones mundiales que puede registrarse de un país a otro país. Y es que irrumpieron militares ecuatorianos a la embajada mexicana en Ecuador. En contra, claro, sin tener permisos en lo absoluto. Y esto ha llevado a un enorme conflicto internacional entre México y Ecuador. Claro, porque para quien no lo sabe... una embajada es considerada, aunque esté en otro país, como territorio del mismo país de origen. Es decir, que la embajada de México en la República Dominicana es considerada como territorio mexicano. Lo de menos es que se expulsen los embajadores aquí ecuatorianos, embajador ecuatoriano en México, como ya sucedió en Ecuador allá, sino que podría incluso tener y debería contener secuelas de sanciones económicas, sanciones también internacionales e incluso igual una irrupción militar. Es algo muy grave. Y si se viene de la soberanía, la cuestión de las embajadas es una de las más terribles violaciones a la soberanía. Si recientemente, también allá en Israel, entre Israel e Irán, hay un gravísimo conflicto internacional, está a punto de arrancar una guerra regional, porque Israel atacó la embajada iraní en Israel. Pues ahora esto es un poco, no fue finalmente ataque, o sea, como tal, donde allá en esta sucedió que... Pero hicieron un allanamiento sin permiso, en búsqueda, militares, según las informaciones aquí en internet, en busca de un delincuente. Iraníes resultaron muertos. Esto no es ese caso, pero sí, la violación es sumamente grave y es el gran desafío de las derechas en contra de Obrador. Y este es el movimiento que parece que están esperando hacer, porque es también muy sintomático que se dé antes del debate presidencial, que se registre esto, porque esta embajada y Ecuador como tal está bajo el comando del Comando Sur, como sucede con Argentina, como lo vamos a ver. Y vamos a arrancar. Y es que Ecuador, acuérdense que está en un momento muy grave. Hace unos meses Daniel Noboa tomó posesión en la presidencia de Ecuador, pero no sé si se acuerdan cómo votó. Daniel Noboa con un chaleco antibalas. Okay. Es raro ver esto, ni siquiera en países con mucha violencia sucede esto. Ponlo debajo de los comentarios. ¿Por qué el actual presidente de Ecuador votó con un chaleco antibala en sus propias votaciones? ¿Era que lo estaban amenazando de muerte? ¿O por qué este pana votó con un chaleco antibalas? Que haya votado con un chaleco antibalas él y otros y todos los demás candidatos presidenciales, que eran como 10. ¿Por qué? Porque sucedió que meses antes habían matado a este personaje, a Villavicencio, este candidato presidencial. Repito, eran como 10 candidatos presidenciales. Villavicencio estaba como en un lugar séptimo. No tenía ninguna posibilidad de ser presidente ecuatoriano. Pero él era y representaba la ultraderecha de Ecuador. Era como Gilberto Lozano, vamos a llamarle así. Ponlo debajo de los comentarios. No sabemos mucho qué es la ultraderecha de Ecuador, pero ponle en la bandeja de los comentarios. ¿Qué es la ultraderecha? ¿No? Entonces... Y si también no tenía posibilidad, y los que estaban peleando eran realmente los correístas, o sea, la gente de Rafael Correa, que es, bueno, la izquierda ecuatoriana, muy parecida a la de Petro y a la de López Obrador, con la derecha ecuatoriana. Entonces, parece que la estrategia fue, pues, atacar a este personaje para que ganara el verdadero candidato, que fue él. Este es un candidato de la derecha, y ganó, le ganó. Él estaba en segundo lugar y pudo, después de este crimen, alzarse con la victoria. Y le ganó a los correístas, que tenían la ventaja en las encuestas. ¿Qué hizo después este cuate? Tiene como 5 meses que entró a la presidencia de Ecuador.
de inmediato se reunió con la jefa de Comando Sur, los militares estadounidenses, y firmaron un acuerdo para, escuchen bien ustedes, ¿Para qué? ¿Para qué? que le diera permiso Daniel Noboa a Estados Unidos para meter a militares a su país. Escucha. Ponlo en la bandeja de los comentarios. Si tú eres ecuatoriano, ¿tú estás de acuerdo con esta medida? Escuchen ustedes, Daniel Noboa a los 4 meses le dio permiso que entraran 2,000 militares estadounidenses a Ecuador, a instalar bases militares y en general a dar todo un irrumpir ahí. Y anunció militares, una grave violación a la soberanía. Esto aparte se dio en esta discusión en donde Estados Unidos también estaba discutiendo la posibilidad de mandar militares aquí a México. ¿Y saben qué? ¿Para qué lo hicieron? ¿O cuál fue el pretexto? Precisamente para lo mismo, para combatir al narcotráfico. Sí. Y le dieron permiso. Esto fue severamente criticado allá en Ecuador, que de una manera muy rápida. Ponlo en la bandeja de los comentarios. ¿Cómo el presidente o el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos mexicanos, cómo combatió esta medida? Acaban de darle permiso. Muy parecido a lo que acaba de suceder también el día de ayer o antier en Argentina. Ayer también llegó Natasha Richardson, ¿no? Laura Richardson, se llama la jefa del Comando Sur. Llegó a Argentina con Milei. Y Milei les dio chance, ¿no? Les dio que los americanos tomaran una isla muy cercano a la Antártida para instalar una base militar ahí. Seguramente y ahí estaba Milei, incluso se vistió como Calderón de militar. Increíble. Y le dio finalmente permiso. A cambio le dieron un avión Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense a Milei, pero bueno, imagínense, una isla y claro, la seguridad de que las Malvinas van a seguir siendo ingleses. Tremendo. Pero ahí está Laura Richardson, en Ecuador como en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador, hace unos meses, este señor se llama Jorge Glass. El pana está explicando el problema de raíz. ¿Por qué el problema de la irrupción en la embajada de México en Ecuador? Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador con Rafael Correa. Y después llegó Lenín Moreno, que era el sucesor de Rafael Correa, correísta también, pero Lenín Moreno acabó traicionando a Correa, se fue yendo con la derecha estadounidense, con Almagro, y bueno, se acabó una gran traición. Entonces, a ese señor, que fue el vicepresidente Correa, con Lenín Moreno se reeligió como vicepresidente Correa, pero una vez con Lenín Moreno, pero una vez que arranca la traición de Lenín Moreno, que también empieza un gran movimiento de protesta social, no sé si se acuerdan, contra ese señor Lenín Moreno, él empieza a ser perseguido. Le sacan temas de escándalos de Odebrecht, incluso lo meten a la cárcel, pero recientemente, hace unos meses, había salido de la cárcel. Y entonces con Noboa, ya como presidente, un poquito antes, dicen que él está vinculado al Mencho. Así es, finalmente regresa el tema del narcotráfico y lo quieren meter a la cárcel. Porque, otra vez, con el tema del narcotráfico, está siendo el pretexto para los estadounidenses para invadir países latinoamericanos. Entonces, quiere meterlo a la cárcel y este cuate, Jorge Glass, acaba yendo a la embajada mexicana en Ecuador. Okay. Buscando el derecho de asilo, ¿no? Intentando... es decir, que buscando el derecho de asilo. Tenemos salvoconducto y bueno, como Evo Morales, que viaja. Como es territorio mexicano la embajada, él se imaginó que ningún tipo de militar podía entrar o ningún tipo de persona podía entrar sin autorización de los Estados Unidos mexicanos. A México. Esto generó el enojo de Ecuador, que de inmediato, hace unos días, solicitó que le entregaran a Jorge Glass y expulsó a la embajadora mexicana en Ecuador, precisamente por darle, cuando menos, no el asilo, pero le estaban gestionando ya el asilo político. El presidente incluso lo había comentado hace unos días. Vamos a recordarlo. Pero no lo autorizan. Lo que le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un comunicado
y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía. Exactamente. Para que no puedan allanar la embajada. Exactamente. Es que La embajada en Ecuador es territorio mexicano. no está de más recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio. Exactamente lo que le estaba diciendo. El derecho internacional permite que las embajadas sean parte del territorio de un mismo país. Es decir, que la embajada en Ecuador es territorio mexicano. En el caso de la Embajada de México, es nuestra soberanía y no se puede allanar. Exactamente. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Bien publicitario. Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada. Sí, porque empezaron a rodear embajadas los militares ecuatorianos. Y entonces hoy, sin embargo, pasó algo muy Esto pasó el día de muy ayer, grave. en realidad. Un desafío diplomático, el más grave que ha tenido el presidente López Obrador. Irrumpieron militares y policías ecuatorianos a la embajada mexicana en Ecuador en una franca, grave, absoluta e increíble violación al derecho internacional. Ni Rusia ni China se atreven a esto, ni Estados Unidos, por cierto. Y entraron y sacaron a Jorge Glass de los pelos de esta manera. Ni Rusia ni China se atreven a esto y los ecuatorianos lo hicieron. Vamos a verlo aquí. Este señor que vamos a ver aquí es el encargado de la embajada ecuatoriana en México. Recordando que expulsaron de la embajadora, es el que quedó el de más alto rango. Vean cómo lo trataron. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Ok. La persona de más alto rango de la embajada y fue totalmente un atropello. Increíble esas imágenes. Repito, es una invasión legal, vamos a llamarla así, porque esta es una invasión, porque es la embajada. Para Ecuador, ese es suelo mexicano. Acaban de entrar militares a suelo mexicano. Así habló el encargado después de esto. Ese señor se llama Roberto Canseco. Es el jefe de la Cancillería de la Embajada Mexicana. Repito, el del más alto rango ahorita. Sí, porque la embajada, la embajada oficialmente lo expulsaron. Después de que expulsaron a la embajadora. Y esto fue lo que dijo. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron a su seguridad? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada.
Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito No relatar. supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Laza resistió. Tengo que reportarme. El señor Laza resistió. Roberto Cancelo. Venga acá, venga. Esto es algo, y no lo quiero minimizar, terrible por donde se le ve. Ponlo debajo de los comentarios. Ya transcurrió un día de esta noticia. ¿Cuáles son las acciones que emprendió el presidente Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes en la historia de México, en contra de Ecuador? El peor, más grave, más importante desafío internacional, no solo a López Obrador, sino a todo el país en los últimos, no sé cuánto, 15, 20 años. Esto, las violaciones a las embajadas, es algo total, absolutamente inaceptable. Esto genera guerras, este tipo de cosas. Hace unos días se reportó, otra vez repito, que Israel atacó a la embajada iraní en Israel. Y ahora Irán se alista a bombardear Israel y con todo lo que eso significa y arrancar una guerra regional y hasta mundial. Es de lo más grave. Y ahora vamos a probar y van a probar a López Obrador. Sí. Y todos vamos a verlo, la reacción. Él obviamente no quiere un conflicto internacional, pero lo han metido, y esto ya es más que una provocación, porque irrumpieron la embajada. Y alguien que dice que defiende la soberanía nacional, pues debe defender la más grave violación a la soberanía nacional de una manera legal, total, absoluta, porque estamos hablando de que un país entró con otro país, con militares. Es peor violación de soberanía nacional que empresas extranjeras estén, por ejemplo, explotando el litio. Peor, ¿eh? Exactamente, porque este pana hizo una aclaración increíble. México posee la reserva de litio más grande en el mundo. Es el futuro de México, el litio. Por mucho es peor. Y es también el verdadero ataque de las derechas. El verdadero ataque de la derecha, porque es una conspiración derecha, porque tampoco me sorprende que sea antes del debate presidencial. Han puesto en un lugar sumamente complicado a López Obrador. Y su respuesta va a ser, y debe ser contundente. Sí. ¿Podría desatar una guerra? No lo veo honestamente, pero claro que sí. Sanciones, expulsión de la embajada. Y yo no tengo muy claro también cómo en derecho internacional, en el quid pro quo, pues también militares mexicanos deberían irrumpir a la embajada ecuatoriana. Por ejemplo, ¿no? Tendrían todo el derecho a hacerlo. En fin. Y ahí está atrás la mano estadounidense. Laura Richardson. Tremendo. Y vamos a ver también cómo finalmente termina todo este caos. Bueno, amigos, eso es todo. Ponlo en la bandeja de los comentarios. ¿Cuál fue la medida que tomó tío AMLO, Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes de México? Y hasta aquí una nueva emisión del Mini TV Show con una nueva video reacción. Nos vemos en la próxima.